Bienvenidos a la mesa de periodistas. Arrancan las campañas para la elección más grande de México. Presidencia, gobiernos de 8 entidades y la Ciudad de México y más de 20,000 cargos de elección popular están en juego. Le doy la bienvenida a Ulises Castellanos, director de Zona Cero, Luis Miguel González, director editorial del Economista, Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Hola. Gracias. Hola. Luis Miguel, ¿cómo arrancan? Empezamos por la parte simbólica. Xóchitl arranca en Fresnillo, Claudia Sheinbaum en el Zócalo. Creo que son dos maneras de expresar lo que van a hacer las campañas. Escoger Fresnillo tiene que ver con una línea narrativa de parte de Xóchitl Gálvez sobre la seguridad como el asunto más importante a discutir en las campañas, que al final es una especie de referendo sobre continuidad y cambio. Claudia Sheinbaum en el Zócalo, no hay espacio más importante en el país. El Zócalo es la ciudad que ella gobernó y es una demostración de fuerza. Creo que en el caso de Claudia, inevitablemente vamos a comparar cuánta gente acompañó a Claudia en su primer acto de campaña, comparar con la manifestación del 18 de febrero. Y en el caso de Xóchitl, creo que hay muchas cosas, pero la otra es qué tal le va en Zacatecas, un lugar muy complicado en todos los sentidos. Ulises. Sí, coincido con Luis Miguel en algunos aspectos, sobre todo en la parte simbólica. Agregaría que Xóchitl Gálvez y la gente que está en su famoso cuarto de guerra está siguiendo un guión que ya conocemos, está siguiendo el guión que hizo López Obrador en 2006. Recordemos que en el año 2006, cuando inició la campaña del hoy presidente, López Obrador, candidato, inició su campaña en el municipio más pobre del país, que en ese entonces era Guerrero Negro, en Baja California. Un poco para hacerle frente en ese momento, por supuesto, al régimen que gobernaba, al PAN, y hablar de la pobreza. Me parece que alguien ha estudiado la campaña de López Obrador y creo que vamos a ver más cosas por el estilo en el caso de Xóchitl Gálvez. Por el lado de Claudia, pues sí, lógico, el Zócalo, y pues arranca mostrando músculo y bueno, ya vimos la conferencia de prensa que dio hace unas horas, donde presentó al equipo de campaña, no al gabinete, al equipo de campaña. Entonces lo veo muy bien, creo que ya vamos a salir un poquito del aburrimiento y seguiremos viendo qué hacen estas dos fantásticas mujeres. Y Jorge Álvarez Maínez, ¿no? ¿O nada más está pintado, Salvador? No, Jorge Álvarez Maínez va a abrir en Lagos de Moreno, usa tenis fosfo y pues vamos a ver sus propuestas. Yo creo que aquí la gran incógnita después de unas campañas adelantadas es que vamos a poder ya contrastar qué ideas, qué cosas interesantes proponen las aspirantes presidenciales y el aspirante presidencial, pues en una elección cuyo componente, como todos sabemos, es que pues lo más probable es que vamos a tener una presidenta de México en el próximo sexenio, porque pues las dos competidoras más sólidas que van adelante por mucho en las preferencias electorales, tanto así que se están disputando entre el 85 y el 90% de los votos esas dos aspirantes. La otra competencia, la de Jorge Álvarez Maínez, un político joven, enjundioso, está en ver cuánto se queda él y cuántos se quedan, cuántos se queda de los indecisos y cuánto obtienen las personas que van a anular su voto. Es decir, esa cantidad, ese 5%, está ahí en otra rueda de la competencia, pero una cosa muy interesante es que dos candidatas se van a disputar 80, 85, hasta 90% del voto en esta elección presidencial, y eso me parece interesante. Ya se asoman algunas propuestas interesantes. Por ejemplo, en el caso de Xóchitl, me parece que ya ha dejado
deslizado algunas cosas sobre el gobierno digital, sobre cómo combatir corrupción, cómo acelerar trámites a través de mecanismos de Internet, que sean transparentes, que sean ágiles, que sean rápidos. Y eso me parece interesante. Yo tengo mucha curiosidad por conocer esa propuesta en el caso de la candidata de la coalición opositora. En el caso de Claudia, tengo mucho interés por ver las propuestas, digamos, del extra que le va a meter al tema de la seguridad. Digamos, promete que será uno de los asuntos que tratará al inicio, en el cual pues ella defiende, digamos, cómo en la Ciudad de México hay mejores resultados que a nivel nacional. Entonces, me parece interesante porque ha sido muy seria Claudia en sus mesas de trabajo con especialistas para poder presentar cosas. Y Álvarez Maínez, vamos a ver qué sorpresas trae. Él tiene que ser disruptivo, tiene que apostar, tiene que sorprendernos, Joely. Platicando con algunas fuentes, particularmente de Morena, decían que hay una intención de que la candidata gire hacia la derecha, un discurso un poco más centrado, más ecuánime. Esta semana vimos algunas entrevistas acercándose a periodistas críticos, un tanto más cómoda que en otras ocasiones. ¿Hubo alguna sorpresa el día de hoy en la conferencia? Ulises, vimos también ahí a Marcelo, bien decías, no es su gabinete, pero es parte del equipo. ¿Alguna sorpresa? ¿Hacia dónde va? Bueno, a mí me gustó mucho la conferencia. Mira, duró 1 hora, menos de 1 hora, 55 minutos, y fueron tajantes a la hora que dijeron se terminó. Me parece bien, me parece profesional, me parece que era sin tanto rollo, mucho menos estridente. Si esto se va a parecer a su forma de comunicación, estamos viendo a un personaje mucho más, digamos, profesional en la manera de comunicar. Sí, Marcelo, a mí no me sorprende que esté Marcelo porque pues, sabemos que está en el equipo y sabemos que va al Senado, y si, como él dice, quiere ser candidato de Morena dentro de 6 años, pues no le va a poder estar haciendo el feo a los eventos de la candidata, ni mucho menos. La otra agradable sorpresa, que me parece también que recoge una de las mejores expresiones y de los mejores personajes del obradorismo, es la inclusión de César Yáñez, que ya está dentro del equipo con agenda y giras. Pero sabemos que, y lo conocemos muy bien, era el enlace de Andrés Manuel con los medios de comunicación. En ese sentido, me parece que lo que vimos ayer del carrusel de entrevistas que dio Claudia, tanto en Radio Fórmula, con los colegas de Sin Embargo y en otros lados, habla de una actitud diferente hacia los medios, ¿no? Se sentó con López Dóriga, platicaron bien, sonrieron, dijo lo que tenía que decir, contestó, y yo la vi incluso más suelta, más relajada. Digo, alguien que va sobre el 60%, 50 y tantos % debe estar relajada, pero la vi más presidenciable, la vi bastante bien. Ojalá mantenga, digamos, este tono, porque sí, efectivamente me parece que si viene un segundo piso de la 4T, sin duda va a tener que reparar algunos puentes lastimados, cerrados, que se fracturaron en este sexenio de López Obrador. Entonces, ojalá eso sea parte de la restauración. No lo va a decir, pero en los hechos se va a ir tejiendo fino esa restauración, digamos, de comunicación con los medios. Por un lado, coincides con este punto, Salvador, y por otro también sumar lo que decía Luis Miguel en un principio. Xóchitl está abordando y arrancando con el tema de seguridad. ¿Puede ser una estrategia correcta para remontar en esta tendencia que hoy por lo menos favorece a Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, arranca en Fresnillo. Lo que yo le he escuchado a Xóchitl en el tema de seguridad no me parece que es lo mismo que tenía Felipe Calderón, regresar a una especie de policía federal fuerte, regresarle dinero a los estados, a los municipios, desagregar la responsabilidad hacia esos, dispersar lo que, digamos, el gobierno de López Obrador concentró en la Guardia Nacional. Sí. Me parecería un absoluto desatino, incluso una imprudencia, sacar al ejército de las tareas de seguridad, sobre todo si no se hace
ya lo planteaban los panistas con Calderón y desde Fox, pero bueno, con Calderón y con esta idea de que, bueno, van a estar el ejército un poco y después poco a poco vamos a ir haciéndolo esto más civil y demás, nunca lo lograron. No veo articulación en su propuesta, no veo quién está detrás. Es decir, no se ve, uno huele a cabeza de vaca ahí atrás como figura, porque lo insinuaron ellos mismos. No creo que cabeza de vaca realmente esté trabajando con ellos, porque anda prófugo, andará por ahí escondido, pero o eso espero. Sin embargo, no me entusiasma la propuesta de seguridad de Xóchitl, me parecería un grave retroceso, peligrosísima en las actuales circunstancias. Me gusta de Xóchitl que se corre a ser un poco más seria, pues sigue dando saltos, pero bueno, eso es picardía, ¿no? Ya está un poco centrándose, tratando de ser más seria, y bueno, pues vamos a ver qué propone en este sentido la aspirante del PAN. Y al igual que coincido con Ulises, a mí me da muy buena espina el nombramiento de Marcelo, de César Yáñez y de Tatiana Cloutier, que estén ahí muy cerca, porque ahí hay una misión central de conquistar una relación, por un lado, con las clases medias, y Marcelo y Tatiana tienen ese charme, esa expertise, y en el caso de César, para jugar una mejor relación con los medios de comunicación. Tenemos que hacer una muy breve pausa. Vuelvo contigo, Luis Miguel, sobre si realmente, como ya lo planteaba Maynes, tiene posibilidades o puede ser un lastre, alguien que fragmente el voto para la oposición, en este caso para Xóchitl Gálvez. Vamos a la pausa, volvamos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, ¿qué posibilidades reales tiene Jorge Álvarez Maynes y si en todo caso puede fragmentar el voto que podría favorecer a Xóchitl? ¿Puede ser un lastre para la campaña de la opositora? Todas las posibilidades de Álvarez Maynes dependen de que se reinvente. Su comienzo de campaña, precampaña o intercampaña fue un desastre y por lo pronto lo que tenemos es una competencia entre dos. Me parece muy complicada la situación de Álvarez Maynes, pero me gustaría plantearlo de esta manera. El problema principal de MC y Álvarez Maynes no necesariamente tiene que ver con el escenario nacional, sino con el riesgo de perder Jalisco. Es decir, es evidente que hay una fisura entre Enrique Alfaro, Dante Delgado, Samuel García. Y la gran duda es si esta fisura va a tener un costo para un estado donde MC literalmente tiene una especie de paraíso electoral. Gobierna el estado, pero también gobierna la zona metropolitana, tiene el control del Congreso local. Sé que mucha gente que nos escucha dirá, pero MC gobierna los estados. En realidad Nuevo León tiene la gobernatura, pero no tiene nada más. Jalisco es otra cosa. Entonces yo diría, veo muy complicado para Álvarez Maynes jugar ese papel. No es Samuel García y los tenis fosfo no son el traje de superhéroe. No sirven para nada. Entonces, me parece que si no se reinventa Álvarez Maynes, no va a jugar ni siquiera el papel de reparto que normalmente juega en el tercer o cuarto lugar. Al hilo de esto, quiero enfatizar una cosa que decía Ulises. Sí. Él se refería a Claudia, pero yo le haría extensivo a Xóchitl. Creo que vemos a dos mujeres que evolucionaron muchísimo en los últimos 2 meses, comunicando. Creo que decía Salvador también respecto a Xóchitl. Vemos una comunicación más profesional, más enfocada. Creo que sus equipos de comunicación han hecho un muy buen trabajo en lo que tiene que ver con capacitación, entrenamiento. Creo que ahora, de alguna manera, a los que nos gusta la política, las políticas públicas, sí podemos decir que disfrutamos escuchar una conferencia de Claudia, una entrevista de Xóchitl o al revés. Están comunicando bien. Y solo enfatizar, el gran tema, lo mencionaba ahorita Salvador, es quién
puede llegar a las clases medias. Morena se desgastó mucho con las clases medias. Es exagerado decir que las perdió, pero tiene una relación más difícil ahora con las clases medias que la que tenía en 2018. Ese es uno de los grandes temas de disputa. Y volviendo a tu pregunta, yo no creo que Movimiento Ciudadano vaya a hacer la diferencia. Tengo la duda si en Jalisco ocurrirá o si habrá voto diferenciado, como marca un espectacular que está saliendo del aeropuerto de Guadalajara, que dice la fórmula es Lemus y Xochitl. A ver, planteaban que están comunicando bien ambas candidatas, que están ofreciendo propuestas. O por lo menos tenemos la expectativa sobre los contrastes en materia de seguridad, salud, economía, educación. Pero ¿qué peso real va a tener la guerra sucia? Porque hace unos momentos Ulises felicitaba evidentemente a Salvador estas notas sobre los bots, el hashtag de narcopresidente que ocupó varias semanas esta tendencia. Pero al final están hablando de un tema muy delicado. El narco, no solamente en los gobiernos locales, estatales o incluso a nivel federal. ¿Cuál va a ser el peso de la guerra sucia, de este tipo de campañas reales o ficticias, con chismes, con publicaciones incluso de la prensa tal vez internacional sin el sustento debido? Pero realmente, ¿dónde va a quedar esa guerra sucia frente a las propuestas y las campañas que van a desarrollar los tres candidatos? Ulises. Por lo menos desde el año 2000 hasta acá, que podemos considerar plenamente democráticas, han tenido y han incluido un pequeño porcentaje de guerra sucia. Pero efectivamente, me parece que en 2024 hay un terreno mucho más amplio para las fake news combinado con guerra sucia, porque los medios perdieron el monopolio de la verdad. Los youtubers, cualquiera puede soltar cualquier cosa. Acabamos de ver hace 2 días una cuenta falsa de Anabel Hernández hablando de un supuesto atentado que incluso el presidente lamentablemente por 2-3 segundos dio por buena en una mañanera hasta que le dijeron que era falsa. Es incluso difícil nosotros efectivamente, que nos consideramos profesionales del periodismo, a veces estás frente a una nota o frente a un acontecimiento en Twitter o en Instagram o por WhatsApp, que dudas, que son tan verosímiles y de quien te la manda que sí es peligroso. Ahora, ¿a quién le pega Yo creo que le pega a más gente de la que pensamos, le pega a más gente de la que consideramos hace 6 años. No veo cómo se pueda vacunar a la población de eso, porque también hay un sector de la sociedad mexicana que no se informa con profesionalismo, un gran sector, que le hace más caso al WhatsApp, que le hace más caso al TikTok, que le hace más caso a Twitter o a Facebook, y se construyen ideas locas. Quizás su representante más visible sea, por ejemplo, Pedro Ferriz de Con. Pedro Ferriz de Con, que se suponía que era un profesional, se la ha pasado difundiendo fake news, hablando de que el presidente se va a reelegir, de que mandó un memo, después se desdice. Si personajes como él, que alguna vez fueron relevantes, están dándole vuelo a mentiras, ¿qué esperamos de otros profesionales o semiprofesionales que no tienen nada que perder? ¿Y qué esperamos de cuentas falsas que no tienen nada que perder? Porque se borran, pero siembran esa fake news. Y una última cosa, también hay un costo, hay un factor adicional, el periodismo de inferencia, el periodismo como lo que vimos hace poco del New York Times, que dice no hay investigación, pero probablemente sea cierto. Ese periodismo que viene empaquetado por profesionales, pero que infieren todo lo demás, también le va a hacer daño a cualquier candidato. Esto puede ser, obviamente las baterías están enfocadas hacia el que va puntero, pero esto le puede afectar a cualquier candidato, de nacional hasta local. Salvador. Bueno, pese a que fue gigantesca la campaña sucia o la campaña negra que señala bajo la etiqueta narcopresidente AMLO, que se movió en redes sociales,
millones y millones de reproducciones, las cuales documentamos en este reportaje que publiqué en Milenio, que la mitad de la conversación es falsa, son bots, son robots, los likes, los retweets, etcétera, son bots, y la mayoría fueron comprados en el extranjero. 30% de esa cantidad en Argentina, porque están muy baratos. Ahí ahorita están vendiendo los likes a 3 por 1, por 3 por 1 peso. Pero pese a la magnitud de eso, no se movieron las tendencias electorales. En enero, Claudia tenía 61% de las preferencias electorales y cerró febrero con 61%, a pesar de que el hashtag del narcopresidente AMLO duró todo febrero. Cierra con idéntica cifra. En cambio, Xóchitl pierde unas décimas, pasa de 33% a 32%. Álvarez Maínez se queda ahí alrededor del 5%, pero crece un poquito también la cantidad de mexicanos que prefiere continuidad y que rechaza la idea de cambio de gobierno. Es decir, la campaña negra no movió las intenciones electorales. Son millones y millones de pesos invertidos en un asunto en el cual seguramente ahorita en el equipo de Xóchitl estarán calculando qué tanto vale la pena meterse en ese tipo de asuntos. Y el asunto es que no es creíble la campaña, porque surge de 3 reportajes o 4 reportajes que no logran ya no digamos probar algún vínculo del narcotráfico con gente cercana a López Obrador, a darnos 1 o 2 pistas confiables. No hay. Es decir, la gente no cree eso. Es más, cierro mi comentario para no extenderme con una cosa muy curiosa. Lanzo el reportaje y se dice, bueno, son bots argentinos, no existen, es como tener amigos imaginarios y ser feliz porque te aplauden tus amigos imaginarios. Bueno, la gente que me contesta sobre esos asuntos son cuentas de Argentina que tienen 1 o 2 seguidores y me contestan. ¿Qué harían ustedes? ¿Les contestarías a Susana 1, 2, 3, 4, 5, a Juanpu 2, 4, 6, 8, 9, y te metes a su cuenta y solo se dedican a reproducir la campaña negra contra Andrés Manuel López Obrador o a poner el hashtag de Xóchitl Gálvez Presidenta 2024, el cual también tiene una cosa de 40 millones de reacciones en un solo día. Es absurdo, es ridículo. Ni la Casa Gris tuvo eso. Es en la historia de América Latina, lo saben toda la gente de marketing, nunca en la historia, desde que existen las redes sociales, había una campaña sucia tan enorme como esta. Y sin embargo, no le movió la brújula a la elección presidencial, pues nada. Bien. Ahora, esto queda en el plano anecdótico, no sé si coincides, Luis Miguel, pero yo agregaría, ¿qué pasa en la parte real donde vemos una pre-campaña con datos alarmantes respecto a la violencia electoral, con representantes de todos los partidos ante el INE hablando de la infiltración de dinero del narco para imponer candidatos o la violencia electoral, evidentemente, el papel que están desarrollando las autoridades para brindar el proceso de grupos del narcotráfico y de bandas criminales? No creo que quede en lo anecdótico. Para empezar, creo que es un aviso de cómo será. El trabajo, Salvador, fue muy bueno, o es muy bueno, el de los bots. Aprovecho para felicitarlo. También hay que decir, en los dos lados se juega así. Una de las cosas inmundas que hizo San Juana Martínez fue convertir Notimex en una granja de bots, que también hay que decirlo. Entonces, hay mucho del tema de se puede hacer porque no hay manera de controlarlo. Entonces vamos a ver mucho eso. Vamos a empezar a usar cada vez más un neologismo que llaman deepfake, y es noticias construidas a partir de robots que tienen audios o imágenes que parecen reales. Suscribo lo que dice Ulises, lo que dice Salvador. Son mensajes que a lo mejor no tienen tanto impacto en lo que podemos medir, pero tienen un profundo impacto en mucha gente que está más desprevenida respecto a eso, que trabaja o se mueve
vamos a decir, en espacios donde solo repiten lo que ellos ya creen. Me parece que el vínculo entre violencia virtual y violencia real es algo que por desgracia vamos a empezar a ver. No creo que por un lado tengamos que hablar de intentos de manipulación en las redes y por otra parte presiones a candidatos a través de plata o plomo. Creo que es parte de lo mismo y está mucho más intercomunicado. Es muy probable que el financiamiento de las granjas de bots sea también del crimen organizado, por ejemplo. Está muy bueno el programa, pero se nos acabó el tiempo. Les agradezco, como siempre, Luis Miguel, Salvador, Ulises, por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Nos vemos en la próxima mesa de periodistas. Hasta pronto. Gracias, un placer.